Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Creo que cuando escuches esta entrevista de Gup Seozai, la esposa de Barardos y madre de su única hija, tendrás muchas opiniones positivas sobre él. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Eres una de las mujeres más talentosas de este país para mí. Me gustas tanto tus ideas, tu creatividad, sobre todo el esfuerzo que pones. Escribes, dibujas, piensas, realizas. Ganas un peso increíble para el papel que soñaste, poniendo en riesgo tu salud. Escribes el guión, actúas y además de eso, diriges la película. Muchas gracias. Es lindo escuchar elogios de una mujer que admiras. ¿Crees que la gente te entiende? Tu esfuerzo, cuánto te has machacado, hay quienes entienden. Y quienes son molestos. Quiero que entiendan y se sientan inspirados. Especialmente las mujeres. Porque a todos nos conviene producir y esforzarnos sin parar. Mientras tanto, comillas, me estoy rompiendo el trasero. Estos son los vestidos de mi novia. Mi relación se interpone en mi trabajo. ¿Estás molesto por eso? Risas, AYE. ¿Es esta la preparación que pronto hará muchas preguntas sobre Bar? Así que déjame decirte que sí, no me gusta. Estoy un poco aburrido. Quiero decir, incluso ahora, mientras doy esta respuesta, creo que estoy deshonrando a Bar. Porque yo también hablo por él. De todos modos, como estoy hablando de una milésima, déjame explicarte un poco. Ambos amamos lo que hacemos, pero no puedo decir que el lado de la celebridad nos quede muy bien. Esto nos molesta cada vez más a medida que pasan los años. Pero aún así, creo que manejamos bien la situación. No existimos como pareja, no nos posicionamos de esa manera. Porque es peligroso. La mención constante de dos celebridades juntas, después de un tiempo, los combina y los convierte en una sola persona. Por eso, en las entrevistas, cuando se trata de relaciones, trate de salir del camino. El hecho de que esté bromeando y no dando material hace que tales preguntas disminuyan con el tiempo. O eso espero. Eres una mujer interesante, por ejemplo, podrías venir a esta entrevista con hermosos atuendos sexys. Eres como un maní. Eres tan débil. Muchas mujeres exitosas toman fotografías en su forma más pura pero femenina. Él se encarga de eso. Para parecer mujer. Pero no hiciste eso. ¿Por qué no importa? Esto es lo que hago normalmente. Me gusta vestirme de acuerdo a mi estado de ánimo y energía. Por ejemplo, no puedo posar en la portada de una revista, parecer que alguien está muerto y ser sexy al mismo tiempo. No quiero, y no puedo hacerlo, me riré. Por eso no acepto estar en la portada de una revista durante años si no tiene una idea bastarda e inteligente. Me gusta existir en mi estado más cómodo y demostrarlo. Me gustan los tacones. Pero si me duele el pie, me lo quitaré, seguiré mi vida descalzo. Como ¿qué es esto? No pueden poner a Barardos en el suelo, te entierran. Tal vez te estés riendo, pero no es una tontería así. Tal vez tantos comentarios negativos estén mal, pero es comprensible. El otro día, encontré mi diario de mis años de escuela primaria y lo leí. Maldiciones y críticas a las personas en la vida de los artistas que admiro. Así que yo también lo hice. Tales cosas suceden en una admiración intensa y poderosa. No es fácil llegar a cierto nivel de madurez. Sentémonos torcidos y hablemos correctamente. Que Dios perdone a tu ser querido. Sí, es guapo. También es buen actor. Pero tú tienes más puntos a favor que yo. Gente, en lugar de ver esto, ¿por qué constantemente los está tirando al suelo? Comillas, sería suficiente, ¿no dices? Risas, no es como una carrera de más menos. Bar tiene otra línea de carrera, la mía es diferente. Lo admiro mucho, a mí también. Algunas personas, cuando miran la relación de alguien, prefieren elegir lugares que quieren aplastar y criticar en lugar de lugares para admirar. Creo que tiene que ver con la postura de vida de esa persona, su felicidad e infelicidad. Y soy artificial frente a la cámara. ¿Cómo es eso? Incluso si soy infeliz, pretendo ser feliz. Hablo un poco rápido y estoy emocionado. Así que estoy cansado. Es por eso que los personajes que interpreto siempre son antipáticos si prestas atención. En otras palabras, me gusta esconderme detrás de los personajes que interpreto, no como yo mismo. Por lo tanto, en la vida real, se me percibe como alguien que tiene la energía de esos personajes. Esto le da a la otra parte un sentimiento de falta de sinceridad. La paz es real, cálida. Tenemos diferentes energías lado a lado. Creo que por eso la sensación de hundirme en el suelo. Wow, pero me dijiste con madurez. No te aburriste, comillas, eres feo, él es tan guapo. No. Eres digno de él. ¿Qué encontré en ti, amor? No estoy aburrida en realidad. Ha sido un gran campo de estudio para mí. Los patrones de belleza se han vuelto aún más fuertes hoy en día a través de las redes sociales. En el pasado, había revistas. Ver mujeres hermosas y preguntar, comillas, ¿por qué no soy así? Nosotros diríamos. Antes de eso, había cuentos de princesas. En otras palabras, siempre estamos buscando y deseando lo más bello y perfecto.
Lo peor de todo es que la nueva generación ahora está creciendo completamente con esta preocupación. Esto me interesa más Dule incluso para el personaje de la película que escribí e interpreté, comillas cuando se pondrá más bonita están enviando mensajes de texto. En otras palabras, su punto de vista es, comillas para ser exitoso, feliz y elegido, primero debes ser hermoso. Esto es algo tan terrible. Por lo tanto, tal vez los jóvenes que me ven como un modelo a seguir cuando tenga éxito dirán, comillas déjame producir, ser fuerte, no tener miedo, posar con mi inteligencia dicen, espero que lo prueben en una entrevista que le hicimos hace unos años, comillas deja de ponerte guapa, de soñar con el matrimonio, enfócate en tu contenido. Olvídese del cliché de media manzana. Sé un fruto por ti mismo. Luego, si lo deseas, combínalo con una pera. Pero mientras te cuides usted dijo. Te has convertido en un fruto por ti mismo sí, aunque me fusioné con otra persona, me las arreglé para seguir siendo una fruta por mí mismo y todo el mundo está solo. A muchas personas les resulta fácil unirse, crecer y ser aceptados. O comillas quiero encontrar mi otra mitad le gusta el pensamiento. Encontré mi mitad, ahora puedo ser exitoso, feliz, fuerte, no sé ella piensa. No, eres un todo. Yo comillas camina, puedes encontrar otro todo a tu lado para caminar de la mano contigo yo digo. De hecho, solo entonces podrás encontrarlo. ¿Por qué digo esto también? Porque conozco a mucha gente que no puede ser feliz sin alguien en su vida, que no puede irse de vacaciones solo. Ni siquiera puede ir al cine solo. Sin embargo, es tan agradable ser amigo de uno mismo. También está esto, ¿cómo puede alguien que no puede ser feliz solo hacer feliz a otra persona? ¿Por qué no comparto fotos con Bari? ¿Qué pasa con las redes sociales? No uso las redes sociales como mi álbum familiar. De hecho, lo reduje aún más que antes. En el ámbito empresarial lo utilizo para la promoción y divulgación de mis proyectos. La persona en mi vida es muy especial. Pongo a mis perros y gato. Porque lo veo como una dulce herramienta para contagiar el amor por los animales, pero no quiero publicar fotos de vacaciones. Trato de reducir mi felicidad o infelicidad con las masas tanto como sea posible. Por cierto, comillas así es tampoco digo. Tal vez por mi necesidad de esconderme. Creo que esto es cierto para mí y mi relación. Nos transmitió la sinceridad de Gupseochai. ¿Cómo encontraste la sinceridad de Gupseochai? Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.